Mis amigos, ¿qué saben acerca de los ángeles? ¿Alguna vez viste un ángel? Probablemente nunca lo hiciste. ¿Alguna vez escuchaste un sermón sobre los ángeles para explicar qué son los ángeles? ¿Quiénes son los ángeles? ¿Existen tales cosas? ¿Existen o es una superstición? ¿Qué son los ángeles? ¿Por qué son ángeles? Si los hay, ¿cuál es su función? ¿Qué hacen y cómo lo sabemos? Ahora, estoy bastante seguro de que ningún científico atrapó uno en su laboratorio y no creo que ningún astrónomo haya visto nunca uno en un telescopio. Y no creo que puedas ver uno bajo un microscopio. De hecho, creo que la ciencia probablemente sonreiría ante la idea de un ángel. Pero escuchamos acerca de ángeles y demonios ahora ciertamente cuando lees la Biblia. Lees mucho sobre los ángeles porque hay mucho en la Biblia sobre los ángeles. Ahora, ¿es una tontería? ¿Es una superstición? ¿Es solo un producto de la imaginación? ¿O son tales seres y qué son? ¿O por qué son y de dónde vienen? ¿Y por qué los tenemos si los tenemos? ¿Sabes? Podrías decir que el punto de partida es averiguar en primer lugar si puede probar que la Biblia está inspirada por un Dios viviente todopoderoso. ¿Es solo una superstición? ¿Es la Biblia solo un escrito religioso de una antigua y despreciada raza de judíos que se agrupaban en la oscuridad tratando de encontrar su concepto de Dios, como lo han hecho muchas otras personas, solo que tal vez estaban al revés y no sabían mucho y esto es solo su literatura religiosa? ¿Es eso lo que piensas? Bueno, eso es lo que mucha gente piensa. ¿O es la Biblia la palabra misma del Creador, que no solo nos creó a nosotros, sino que creó la tierra, los cielos, las galaxias, la Vía Láctea, nuestro sistema solar, que creó la fuerza y la energía y cada ley que existe que puede causar cada poder, cada ley que existe hoy porque Él la creó? ¿Existe Dios? Bueno, he hecho que los comunistas que se creían ateos al menos admitieran que Dios existe. Puedo probar eso por las leyes de la ciencia. También puedes probarlo si quieres y sabes cuáles son. Puedes probar si la Biblia está inspirada por tal Dios. Bueno, creo que puedo probar que existe tal Dios y que la Biblia está inspirada por tal Dios solo por las profecías de la Biblia. Te remontas a lo que está escrito en la Biblia cientos de años antes de que sucediera, sobre Egipto, sobre Babilonia, sobre Roma, incluso antes de que Roma se hiciera grande, sobre la llegada del gran imperio romano, sobre su caída, sobre sus diversas resurrecciones. Sí, e incluso lo que dice la Biblia sobre los Estados Unidos de América porque estamos allí. Y dice todo acerca de nosotros hoy, y exactamente lo que nos ha pasado y lo geniales que somos y por qué, y todo al respecto. Hay profecías en la Biblia que ningún ser humano podría haber escrito y hacer que se cumplieran y llevaran a cabo, pero han sucedido. Y esos mismos eventos y el mismo tren de la historia desde que se escribieron estas palabras lo prueban absolutamente. ¿Sabes? Recuerdo una noche de domingo en Eugene, Oregon. Eso fue en los días en que tenía que salir al aire el domingo por la mañana en Eugene y luego conducir hasta Portland para la transmisión del domingo por la tarde. Y luego conduje de regreso a Eugene nuevamente para un servicio nocturno en la iglesia allí y cuando bajé, la iglesia estaba llena, apenas habíamos tenido tiempo de llegar allí. Y estaba hablando esa noche sobre la profecía más larga de toda la Biblia, que es en el capítulo 11 de Daniel. En realidad los capítulos 10, 11 y 12 van todos juntos, pero el capítulo 10 es una especie de introducción y el 12º es tú podrías decir, un prólogo o un epílogo o algo así. Y de todos modos, la profecía principal es el capítulo 11 y es la profecía más larga de la Biblia. Y estaba exponiendo eso, ya sabes, es absolutamente maravilloso. Esa profecía allí, como comienza contando acerca de los reyes que existían en el momento en que vivía Daniel y que debían, dijo, se levantarán 3 reyes en Persia después de eso y eran solo 3 reyes dominantes. Eran más,
pero los otros apenas se notaron y entonces un rey poderoso se levantará. Y entonces empieza a contar lo que iba a pasar. Su reino será dividido a los 4 vientos del cielo. Bueno, eso pasó. Esa fue Alejandro el Grande. Luego, después de eso, cuenta sobre su fin y cómo llegaría a su fin, y luego el rey del sur haría esto. Y luego el rey del norte haría eso. Y verso tras verso. Bueno, retomé la historia de la época y directamente de historias auténticas, leería primero un versículo de esta profecía. Y luego allí estaba en la historia, sucedió cientos de años después de que fue escrito. Luego aquí está el siguiente verso de algo que sucedería, que dice muchos días después de eso. Aquí está en la historia 50 años después. Esto ocurrió. Incluso un matrimonio entre la hija del rey del sur, que era el rey de Egipto, y el rey del norte o el rey de Siria, y esa boda y cómo sucedió y sobre el tren que lo acompañaba y lo que le sucedió. Todos los detalles profetizados hasta el más mínimo detalle, años y años e incluso en algunos casos aquí cientos de años de antelación. Llegando al tiempo de 168 a.C. y luego saltando a nuestro tiempo y algo que estaba sucediendo ese mismo año. En el año de 1934 después de Cristo, cuando estaba predicando ese sermón. ¿Sabes? Había una joven allí que era secretaria del Partido Comunista en esa ciudad. Yo no sabía nada al respecto, pero ella acudió a mi esposa. Tenía otro incrédulo ateo con ella, quería saber si podía tener una cita conmigo. Ella dijo, soy atea, y al menos ese pensé. Cuando entré aquí y ella dice que le diga la verdad, vinimos aquí para divertirnos mucho. Nos han enseñado que la religión es el opio del pueblo y es un montón de tonterías ridículas. Ella dijo que escuchó a su esposo en el aire y pensé que sería bueno salir y tener mucho deporte con él. Nos reiríamos de lo que dijo en su ignorancia. Pero ella dijo, él ha dicho cosas aquí esta noche que me han dejado anonadada. No sé cómo explicarlo. Y dijo, después de todo, no he sido atea simplemente porque quería estar equivocada o algo por el estilo porque parecía que estaba bien. Pero ella dijo, ahora estoy desconcertada y no sé qué pensar. Me gustaría tener una cita. Bueno, dejó su ateísmo y el Partido Comunista y muchas otras cosas. Entonces, mis amigos, si investigan las profecías de la Biblia, pueden probar si la Biblia es inspirada y si Dios la inspiró. Ahora, yo diría que eso es lo primero antes de que puedas saber algo acerca de los ángeles, porque no tienes evidencia. No creo que conozcas a nadie que haya visto literalmente un ángel, y no creo que ningún científico pueda darte ninguna información definitiva al respecto. Dice que puede decirte algo sobre la gravedad, pero él no puede verlo, tú no puedes oírlo, no puedes olerlo y no puedes saborearlo, pero vemos lo que hace y sabemos que existe. Y hay algunas cosas que tenemos que aceptar que no podemos explicar. Entonces, la única autoridad que tienes sobre cualquier cosa sobre los ángeles es que aceptas lo que dice la Biblia al respecto o debes levantarte y decir, soy un ignorante. Y puede probar que la Biblia está inspirada en alguien que pudo predecir el futuro de naciones, de imperios específicamente y llevarlo a cabo. Ningún hombre podría hacer eso, ninguna combinación de hombres podría hacerlo. Ahora, puedo decirle lo que dice la Biblia acerca de los ángeles. Depende de usted si cree en la Biblia, pero incluso puede probarlo. Pero yo digo esto, o aceptas lo que dice la Biblia o te levantas las manos y dices, bueno, soy un ignorante. No puedes refutarlo. No puedes probar que no hay ángeles, así que deja las cosas así. Bueno, puede parecer un poco ridículo para algunos porque mucha gente cree solo lo que ve. Ahora, habíamos estado viniendo aquí en el capítulo de su Biblia que les dice dónde está Jesucristo. Ahora, ¿qué ha estado haciendo durante estos 1900 años y qué está haciendo ahora? Habíamos llegado al lugar donde él está hablando sobre el hecho de que en el antiguo Israel eran una nación material. Llegaron a la montaña material, el monte Sinaí. Dios trató con ellos de una manera material y física. Se manifestó con relámpagos, con truenos que podían oír, escuchaban su voz.
No vieron a Dios mismo, pero vieron grandes manifestaciones. E hizo manifestaciones físicas que la gente podía ver. Los trató de manera física porque eran un pueblo físico. Bueno, también somos personas físicas, pero somos un pueblo que puede recibir el Espíritu de Dios. Y Dios está dejando pasar el resto del mundo. Dios ha asignado un periodo de 6,000 años durante el cual permite que las personas tomen sus propias decisiones. Y Él les permite separarse de Dios y separarlos de todo conocimiento espiritual. El Espíritu, mis amigos, es algo de lo que no pueden saber nada normalmente o naturalmente. La única forma en que recibes cualquier conocimiento en tu mente de forma natural es a través de los 5 sentidos. Solo los 5 canales, los 5 sentidos que transmiten conocimiento a tu mente. El conocimiento espiritual no puede venir de esa manera, porque no puedes ver nada espiritual y no puedes oírlo y no puedes saborearlo, no puedes olerlo y no puedes poner tus manos sobre él o sentirlo. Y así, la única forma en que puedes saber algo acerca de las cosas espirituales es dejar que Dios las revele. Y tienes que aceptarlas con fe, o ni siquiera lo sabrás. Ahora, aquí Él dijo que nosotros, si somos cristianos y el mundo no está incluido, venimos al monte Sión. Eso significa siempre la iglesia, el monte espiritual, no el monte físico como el monte Sinaí, y entramos en la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a una multitud innumerable de ángeles. En otras palabras, si eres cristiano, has venido a una compañía innumerable de ángeles. Y Dios ha puesto ángeles con cierta función y deber de custodiar a los cristianos. Y si eres cristiano, has venido a una compañía innumerable de ángeles y sin embargo no puedes verlos. ¿Cómo vas a saber sobre ellos? Y creo que ya es hora de que sepamos algo sobre ellos. Entonces, escucha. Están revelados en la Biblia. La Biblia habla mucho de los ángeles. ¿Qué dice de ellos? Ahora, en primer lugar, recuerde que la Biblia fue escrita en diferentes idiomas. No había idioma inglés en ese momento. El Antiguo Testamento fue escrito casi en su totalidad en el idioma hebreo y el Nuevo Testamento en el idioma griego. La palabra hebrea para ángeles, y no hablo ni hebreo ni griego, así que no sé cómo pronunciarlas, pero supongo que la palabra hebrea malak, y significa mensajero o agente, y la palabra griega ángelos, como sea que la pronuncie, significa mensajero o agente. Mismo significado precisamente en el idioma inglés. Muy bien, ahora, ¿qué son los ángeles? En el Salmo 104 y en el versículo 4 se lee esto. Hablando de Dios, que extiende los cielos como una cortina, que pone la viga de sus cámaras en las aguas, que hace de la nube su carroza y así sobre el que hace espíritus a sus ángeles. Salmo 104, 3 y 4. Él ha hecho a sus ángeles espíritus. Ahora, en primer lugar, en ningún lugar de su Biblia puede encontrar alguna declaración que diga, ¿quién hizo a los hombres espíritus? Dios no te hizo un espíritu. Él no me hizo un espíritu. No somos espíritus, somos mortales. Estamos hechos del polvo de la tierra. Dios dice que tú también volverás al polvo. Génesis 3:18. Dios dice que eres mortal y la vida eterna o inmortalmente es un regalo de Dios. Romanos 6:23. Y mucha gente tampoco cree eso hoy en día. Quien hace a sus ángeles espíritus, a su ministro una llama de fuego que puso los cimientos de la tierra y así sucesivamente mostrando al Creador. Ahora, Él hizo a sus ángeles espíritus. Si encuentras las mismas cosas, exactamente las mismas palabras citadas en el Nuevo Testamento, si quieren lo nuevo, algunos de ustedes no creen en el Antiguo Testamento. Bueno, aquí está lo nuevo. Y de los ángeles dice, este es el primer capítulo de Hebreos en el versículo 7. El que hace espíritus a sus ángeles, Hebreos 1:7. ¿Sabes? El apóstol Pablo parecía creer en el Antiguo Testamento porque lo citó allí y algunas personas piensan que es incorrecto hacer eso hoy. ¿Quién hace a sus ángeles espíritus? Muy bien, el hecho de que Dios los hizo significa que fueron hechos, por lo tanto los ángeles son una creación de Dios. Fíjense, dice quién, refiriéndose a Dios, hace. El hecho de que Él hizo
O hace significa que hizo, significa que fueron creados. Entonces, los ángeles fueron una creación de Dios y Dios es quien los creó. Ahora, ¿de qué fueron creados o de qué? Dice espíritus. Eso es lo que son, entonces. Son espíritus. Por lo tanto, los ángeles no son mortales. Los ángeles no son materia. Los ángeles no están hechos de 16 ni de ningún otro número de elementos del suelo o de los elementos de la tierra. Ahora bien, el espíritu no es material. No tiene nada que ver con la materia. ¿Qué es la materia? En realidad, los científicos ni siquiera saben qué es la materia. Tenemos la antigua definición de que la materia es cualquier cosa que ocupe espacio y tiene peso. Pero esa es una definición bastante antigua. ¿Sabes? Los científicos ni siquiera están seguros de eso hoy. No están seguros de si la materia es alguna forma de electricidad y vibración rápida o si la electricidad es alguna forma de materia. ¿O qué? Solo están un poco confundidos con eso. Tienen muchas teorías sobre la materia. Y llegaron al átomo como la partícula más pequeña de materia y luego, después del descubrimiento del radio y la radiactividad, descubrieron que hay electrones. Ahora, he visto estas pequeñas partículas emitiendo radio bajo una lupa en un cuarto oscuro. Se ve como si miraras hacia un gran cielo con miles y millones de algo así como estrellas fugaces, fugaces y cayendo a tu alrededor. Pero no podías contarlos. Y no conozco a ningún científico que los haya contado alguna vez. Sin embargo, el espíritu no es materia y no tiene nada que ver con los elementos de la materia. Por lo tanto, está claro más allá del alcance de la ciencia material. Entonces, ningún científico sabe nada al respecto. Ahora bien, el Antiguo Testamento en la Biblia no dice nada en absoluto sobre el origen de los ángeles más allá de la escritura que les leí que Dios los hizo o los creó. El Antiguo Testamento asume la existencia de ángeles, y creo que la mayoría de las personas hoy en día lo hacen, simplemente asumen. Bueno, la Biblia habla de eso, pero nunca investigan para ver si es verdad, o para ver lo que Dios dice acerca de los ángeles, o ¿hay ángeles? Escucha, ¿crees que podría haber un ángel en la habitación contigo en este mismo segundo? ¿Lo sabrías? Podría haber un ángel allí y no lo sabrías. No sabrías nada al respecto. Ahora, está el libro de Jubileos y está el Enoc eslovaco, que no son inspirados ni forman parte de la Biblia, los cuales describen la creación de los ángeles. Sin embargo, probablemente fueron escritos por hombres que habían recibido algo de ese conocimiento a pesar de que su libro no fue inspirado. Parecían saber eso y escribieron de ellos como creados y creación de Dios. Ahora, creo que encontramos que son creados. Cuando miras aquí en Colosenses, el primer capítulo, comenzamos. Hay una oración larga aquí, muchos versículos, toda una oración larga, dividida en el medio aquí en el versículo 12, dando gracias al Padre, y el versículo 13, quien nos ha librado y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora está hablando de Cristo, en quien ese es Cristo o el Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, quien es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él, versículo 16, ahora aquí está, entiéndelo, por él, hablando de Cristo, por él fueron creadas todas las cosas, Colosenses 1, del 12 al 16. Pues bien, siendo los ángeles seres creados, fueron creados por Dios por medio de Cristo, es decir, Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Él es la palabra, Él habló, fue hecho, fueron creados por Dios entonces. En Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles. Bueno, Él generalmente son invisibles, y por eso las creó, ya sean tronos, dominios, principados o potestades. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y Él, Cristo, es antes de todas las cosas. Colosenses 1, 16 y 17. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, el primogénito de entre los muertos. Colosenses 1, 18. El primero en nacer de Dios. En otras palabras,
cuando se trata de lo que llamas una verdadera experiencia de nacer de nuevo, Jesucristo es el primero en tener esa experiencia. Y mucho más necesitan estudiar sus Biblias, mucho más, tienen muchas sorpresas por venir cuando abren sus ojos. Ahora bien, los ángeles se revelan en la Biblia como parte del gobierno de Dios. Y hay algo, mis amigos, es muy importante. Esto es algo que necesita ser investigado. ¿Sabes? Estamos aquí abajo en esta tierra mundana y fría, esta tierra material, conscientes generalmente solo de las cosas materiales, sin darnos cuenta de que la tierra y todo lo que hay en ella y todas las fuerzas, energías y poderes fueron creados por el gran ser espiritual, Dios omnipotente, sin darse cuenta de que Dios es el gobernador supremo de todo el universo. No darse cuenta de nada sobre el gobierno de Dios y que Dios está gobernando el universo. Y la forma en que Él gobierna este mundo es una parte del universo, es que Él hizo al hombre un agente moral libre. Y le dijo al hombre, tú eliges, y estarás bajo mi gobierno, o si quieres rebelarte y establecer el tuyo propio. Y así, Dios permitió que el hombre eligiera y le ordenó que lo hiciera. Y por ese mismo proceso, Dios permitió que el hombre eligiera el camino equivocado, por lo cual se separa de Dios. Dios puede intervenir, sin embargo, en el gobierno que el hombre ha puesto en esta tierra, cuando le plazca, y hay veces que lo ha hecho y hay veces que lo va a hacer de nuevo muy pronto. Y ya verán el efecto de esto, porque la mayoría de ustedes ciertamente van a vivir hasta ese día, dentro de no muchos años. Ahora, este gobierno de Dios, el cuartel general, está en el cielo del trono de Dios. El cielo del trono de Dios, ahí fue donde Cristo fue. Y no tienes idea de la clase de gobierno que Dios tiene allí y la organización que funciona alrededor del trono de Dios y alrededor de esa sede, desde la cual Él gobierna el universo entero. Especulamos y nos preguntamos si hay vida en alguno de los otros planetas. Bueno, no sé más que tu astrónomo. Tampoco lo sabe, nunca ha podido averiguarlo o verlo. Pero Dios sabe. Ciertamente parece que debe haber algo más que solo esta tierra, ¿no es así? Pero no sé, Dios no lo ha revelado. Ningún científico puede determinarlo y no tengo ninguna fuente de conocimiento, excepto que Dios lo revelaría y no lo ha hecho. Pero sé esto, debe haber mucho para que Dios gobierne. Y Él tiene una organización tremenda que ni siquiera sueñas con seres espirituales, no seres humanos, sino seres espirituales en su trono y su alto cielo. Mis amigos, ciertamente hemos estado en la ignorancia. Es tan poco lo que sabemos. Sabemos un poco en nuestra pequeña esfera diminuta en esta tierra mundana. Aunque no sabemos mucho. Les digo, todo el espacio, todo el universo es un lugar muy grande. No sabemos mucho al respecto. Pero estos ángeles son parte del gobierno de Dios y son millones incalculables de ellos. Millones y millones y millones de ángeles, así dice Dios. Entonces su Biblia dice, la misma Biblia que les dice lo que les va a pasar a estos gobiernos y estados y naciones. Y te dice lo que le va a pasar a los Estados Unidos y lo verás pasar durante tu vida. Pero incluso predicho y estando aquí ahora, y la prosperidad que tenemos y el hecho de que estaríamos ganando las guerras que hemos ganado en todo lo relacionado con eso. Todo está en su Biblia y nunca lo vieron. Escucha, necesita escribir para nuestro folleto Los Estados Unidos en Profecía, porque probablemente ni siquiera sepa dónde se menciona a los Estados Unidos en las profecías de la Biblia. Y se menciona, escucha ahora, se menciona cientos de veces. Sí, cientos de veces más que cualquier otro pueblo en toda la Biblia. Y nunca lo has sabido, ¿verdad? Tienes mucho que aprender, ¿verdad? Bueno, yo también, solo que ya he aprendido mucho. Todos tenemos mucho que aprender, confesémoslo entonces. No, ninguno de nosotros lo sabe todo. Ahora bien, estos ángeles son parte del gobierno de Dios, son mensajeros, son espíritus, no de carne y mortales, son siervos y son sobrehumanos. No son humanos, son sobrehumanos. Son espíritus, pero son seres subordinados, es decir, están subordinados a Dios. No son tan altos como Dios, pero son sobrehumanos. Los ángeles son ministros de Dios, y como dije, son parte del gobierno de Dios. Son sus mensajeros. La palabra hebrea y griega significan lo mismo, que se usa en la escritura original de la Biblia, un mensajero o un agente.
y son los mensajeros o agentes de Dios usados en el gobierno divino por el cual Dios gobierna el universo entero. No solo este mundo, sino todo el universo. Son sobrehumanos, espíritus, seres subordinados a Dios, pero son más altos que los hombres y ángeles, porque son obedientes a las leyes de Dios, porque no están en rebelión contra Dios, siempre son representados como felices y alegres, irradian alegría y entusiasmo y felicidad y paz y todo ese tipo de cosas. Ahora, hubo algunos ángeles, aparentemente los ángeles han tenido libre albedrío, porque hubo ángeles que pecaron. Y en una escritura se les llama ángeles, los ángeles que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Bueno, si no lo hizo, ten cuidado de que Él no te perdone como la advertencia allí. Pero ahora no son ángeles, fueron ángeles hasta el momento en que pecaron. Un ángel pecador, sin embargo, técnicamente y en el lenguaje bíblico se llama demonio. Ahora los demonios son ángeles caídos o pecadores que son rebeldes al gobierno de Dios. Y he visto la obra de los demonios. Me pregunto si cada uno tiene. Probablemente lo hayas visto y no lo hayas reconocido. Después de todo, su reino material no tiene nada comparado con el espiritual. Más bien, ahora veamos más en la Biblia. ¿Cuándo fueron creados los ángeles? La Biblia no dice cuándo, pero da una pequeña pista. Fue antes de que se creara esta tierra. Y hay toda evidencia, no solo geológica, sino también en la Biblia, de que esta tierra fue creada hace mucho más de 6,000 años. Ahora, en realidad podemos darnos cuenta de que la creación de Adán y el comienzo de la vida humana en esta tierra, que leíste en los capítulos 1 y 2 de Génesis, fue hace aproximadamente 6,000 años. Hay evidencia bíblica y también evidencia geológica de que la tierra ha estado aquí mucho más tiempo que eso. Y creo que ustedes encontrarán muchos geólogos que piensan que ha estado aquí durante millones de años. Ahora, no sé nada de eso y francamente tampoco creo que ellos lo sepan. ¿Por qué yo? Sin embargo, sabemos que los ángeles fueron creados antes de que se creara la tierra, porque usted lee aquí en el capítulo 38 de Job, donde Dios está hablando y derribando a Job. Él está reduciendo a Job a su propio tamaño aquí. El Eterno habló y respondió a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es este que oscurece el consejo de las palabras sin conocimiento y demás? Le dijo a Job: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién puso sus medidas, si tú lo sabes? Hablando de su creación de la tierra ahora, ¿sobre qué se asentaron sus cimientos? ¿Quién puso su piedra angular? Aparentemente Job acababa de terminar la construcción de un gran edificio, y entonces Dios está comparando eso con su creación de la tierra, y Él está usando un edificio terrenal como símbolo aquí para la creación de la tierra. Job 38 del 4 al 7. Él está hablando allí de los ángeles. Ahora las estrellas se usan simbólicamente allí, y en el primer capítulo del libro de la Revelación encontrará que las estrellas se identifican ciertamente en un lenguaje sencillo en el sentido de los ángeles. Y entonces los ángeles fueron creados antes de que la tierra fuera creada. Ahora, son llamados hijos de Dios en el sentido de creación de Dios que son, y sin embargo no son hijos engendrados de Dios, como se lee en el primer capítulo de Hebreos, y tendré que llegar a eso mañana. Así que, escucha.